Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Todo comienza con una vibración. No con un pensamiento, no con una acción, con una vibración. Algo que no se ve, pero que determina lo que se verá. Algo que no se toca, pero que lo toca todo. Hoy no estoy aquí para decirte que creas en algo. Estoy aquí para que sientas lo que siempre ha estado susurrando dentro de ti. Que tu alma no vino a sobrevivir. Vino a sintonizarse. Durante siglos, nos educaron para desconfiar de lo invisible. Nos dijeron que lo real es lo que se puede medir. Pero Tesla no hablaba desde la lógica común. Él sabía que las leyes más poderosas son las que no se ven. Y en ese campo sutil donde todo comienza, tú eres una antena y también una emisora. Descifra la vibración prohibida y sal del engaño colectivo. Durante años nos enseñaron a creer que todo lo que vemos es todo lo que hay. Que el mundo es materia, que el dinero es esfuerzo, que la abundancia se construye desde el sudor y no desde la energía. Nos acostumbramos a vivir como máquinas, programados para funcionar, producir, obedecer, y al final de cada día, caer rendidos en una cama vacía de alma, con la sensación de que algo importante, nos falta. Y no sabíamos qué era, solo lo sentíamos, una ausencia, un eco interno, una vibración ausente. Pero hay algo que nunca nos dijeron, algo que muchos intuyeron y pocos se atrevieron a gritar, que la realidad no es sólida, que el dinero no es papel, que la abundancia no es resultado, que todo es frecuencia, que todo es vibración. Nikola Tesla lo supo, lo dijo, lo gritó en silencio. Si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pero nadie nos enseñó a pensar así. Nadie nos dijo que estábamos programados para el error, para la escasez, para el autoengaño. Y yo también fui uno más. Creí que la vida era cuestión de suerte o de estrategia. Que si me esforzaba lo suficiente, si decía las frases correctas, si me movía en la dirección lógica, algún día llegaría a ese estado de plenitud que veía en otros. Lo perseguí con obsesión. Leí todos los libros, vi todos los videos, anoté todos los pasos. Pero algo dentro de mí siempre vibraba diferente. Como si mi alma supiera que estaba yendo hacia afuera cuando la puerta estaba adentro. Como si toda esa información, aunque útil, fuera una jaula más decorada. Entonces vino el silencio. Ese que no se elige, que te agarra por la espalda y te obliga a mirar. Perdí cosas, personas, seguridad. Y también perdí máscaras. Perdí la ilusión de que lo tenía claro. Perdí el personaje que me había creído. Y en medio de esa niebla, empecé a escuchar, no con los oídos, no con la mente. Escuchar desde otro lugar, desde esa parte del alma que no sabe explicar, pero sí sabe sentir. Y sentí esto que hoy te estoy diciendo, que toda mi vida vibré fuera de mi centro, que toda mi vida obedecí una frecuencia que no era mía, que estaba desconectado de mí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos patrones? ¿Por qué el dinero entra y se va o nunca llega? ¿Por qué los caminos se cierran cuando parece que van a abrirse? No es castigo, no es karma, es frecuencia, es vibración. Es el código invisible que cargas dentro de ti, el mismo que el universo lee antes de entregarte algo. No responde a tus palabras. No responde a tus deseos. Responde a lo que realmente eres. Cuando nadie te mira. Cuando estás solo. Cuando piensas que nadie escucha. Y eso me destruyó por dentro. Porque entendí que no importaba cuánto dijera que quería abundancia, si en el fondo temía no merecerla. Que no importaba cuántas afirmaciones repitiera, si en el fondo me seguía sintiendo pequeño. Que no importaba cuánto soñara con riqueza, si cada noche me dormía vibrando en escasez. El universo nunca castiga, solo responde, con brutal precisión, con amor inquebrantable,
con una ley que no negocia. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que vibra dentro de ti como verdad. Y esa verdad, mi verdad, era miedo, era duda, era culpa, era la voz de mi padre diciéndome que el dinero cuesta, era la mirada de mi madre enseñándome a conformarme, eran mis propias creencias repitiendo, esto no es para ti. Y ahí entendí que el mayor enemigo de mi abundancia no era el sistema, ni la economía, ni la falta de oportunidades. Era yo. O mejor dicho, la frecuencia que yo emitía sin darme cuenta. Tesla no hablaba de magia. Hablaba de física espiritual, de una ciencia olvidada que late en cada célula. Vibrar no es un eslogan. Es un estado interno que no se puede fingir. O vibras en abundancia, o vibras en ausencia. O emites desde la plenitud, o desde la necesidad. Y el universo, como un espejo sin juicio, te devuelve exactamente eso. Porque no responde a lo que pides con la boca. Responde a lo que pides con tu campo electromagnético, con tu emoción sostenida, con tu identidad energética. Entonces tuve que decidir. ¿Sigo siendo quien fui, con el dolor que conozco y la frecuencia que me sabotea? ¿O renazco desde otro lugar? ¿Desde la incomodidad de dejar morir todo lo que me hizo sobrevivir pero no vivir? ¿Desde la humildad de aceptar que no sabía cómo manifestar porque estaba vibrando desde el engaño colectivo? Y cuando empecé a cambiar esa frecuencia, no fue fácil. El cuerpo protestó. La mente se resistió. Las personas a mi alrededor me llamaron loco. Porque cuando decides salir del sistema de pensamiento colectivo, te conviertes en amenaza. Y la primera vibración que tuve que sostener no fue la del dinero, fue la de la soledad. Porque toda vibración nueva requiere un desierto inicial, un vacío que asusta, una ruptura con el viejo yo que clama por regresar. Pero lo sostuve, respiré, me mantuve, cambié pensamientos, cambié entornos, me hablé distinto, me traté distinto, me miré al espejo, y por primera vez me reconocí sin etiquetas, solo energía, solo alma, solo una frecuencia nueva queriendo nacer. Y fue entonces, solo entonces, que el dinero empezó a llegar, no como antes, no con ansiedad, no con miedo. Llegó suave, como si ya me conociera, como si por fin vibráramos en la misma nota. No te hablo desde la teoría. Te hablo desde el fuego que quemó mis ideas antiguas, desde la oscuridad que me obligó a encontrar luz dentro, desde la verdad que ya no puedo callar. La frecuencia lo es todo. Lo que eres, lo que haces, lo que tienes, todo responde a eso. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez tu alma ya lo sabía. Tal vez llevas años sintiendo que hay algo más, que tú eres más. Y sí, lo eres. Pero necesitas vibrarlo, no soñarlo, no desearlo, vibrarlo. Vibrar es recordar, es regresar, es alinearte con tu diseño original, ese que fue silenciado por la cultura, la religión, la culpa y la sobrevivencia. Ese que sabe que mereces abundancia no por lo que haces, sino por lo que eres. Ese que no ruega, no persigue, no se compara, solo emite y recibe. Porque así funciona la ley, porque así funciona la vida. El alma tiene un imán, activa el centro de atracción real. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que atrae sin que lo puedas explicar? Como si una parte silenciosa de tu ser llamara a personas, eventos, tragedias o milagros sin esfuerzo, sin palabras, sin lógica. No es casualidad, no es coincidencia, es tu alma. Y tu alma tiene un imán, no uno cualquiera, no uno que puedas ver, tocar o medir con máquinas. Hablo de un campo invisible, más poderoso que cualquier acción. Un núcleo interno que decide en secreto lo que entra a tu vida y lo que se queda afuera. La ciencia ha intentado mapearlo. La espiritualidad ha intentado nombrarlo. Nikola Tesla se acercó como nadie. Decía que todo en el universo tiene una frecuencia y que aquello que vibra igual se atrae. Pero lo que nadie te cuenta es que tú no atraes desde tus palabras, ni desde tus sueños. Atraes desde lo que tu alma ha creído como verdad,
desde ese punto exacto que no puedes fingir. Yo también pensé que bastaba con desear, con escribir mis metas, con repetir afirmaciones cada mañana frente al espejo. Pensé que podía convencer al universo con frases bonitas mientras por dentro seguía roto. Quería abundancia, pero temía tenerla. Quería éxito, pero me sentía culpable si me destacaba. Quería amor, pero me traicionaba. Y ese imán, ese centro invisible, no se activaba con mis ganas, sino con mi herida. Y mi herida estaba pidiendo lo opuesto a lo que yo decía querer. Nadie me preparó para eso, para darme cuenta de que no es la mente quien manifiesta, sino el alma. Que el alma tiene memoria, que el alma guarda las conclusiones de lo que viviste a los 5 años y que esas conclusiones, aunque absurdas hoy, siguen decidiendo por ti. Y ese imán, ese campo, se construye con esas memorias que nunca enfrentaste, con las creencias que heredaste sin darte cuenta, con las emociones que nunca supiste nombrar, pero que siguen vibrando ahí. Y me costó. Me costó entender que yo era quien alejaba todo lo que decía desear, que no era el sistema, ni la suerte, ni Dios. Era yo. Era esa parte mía que todavía creía que no merecía tanto, que no sabía qué hacer con el gozo, que no confiaba en la abundancia porque la confundía con pérdida. Entonces entendí que el alma no atrae lo que deseas, atrae lo que crees que es seguro, y si lo abundante te resulta peligroso, el alma lo rechaza. ¿Sabes qué duele más que no tener dinero? Tenerlo y no sentirte digno de él. ¿Sabes qué duele más que no encontrar oportunidades? Encontrarlas y sabotearlas porque crees que no vas a sostenerlas. No somos víctimas de la escasez. Somos cómplices inconscientes de ella. Porque nuestra alma, si no la reprogramamos, sigue girando en torno al imán de la infancia, donde aprendimos a sobrevivir, no a recibir. Y nadie te enseña a recibir. Nadie te enseña a abrirte. Nadie te dice que el mayor acto de merecimiento no es pensar en grande, es sentir que estás a salvo cuando las bendiciones te tocan la puerta. Me quebré muchas veces, intentando entender por qué si hacía todo lo correcto, las cosas no llegaban. Y cada vez que me caía, una voz interna me susurraba lo mismo. No es lo que haces, es lo que eres cuando nadie te ve. Y me detuve, y me escuché, y supe que el alma no responde a intenciones vacías, responde a vibraciones sostenidas, a coherencia interna, a verdad. Y ahí empecé a desactivar el viejo imán, empecé a cuestionar cada creencia. ¿Quién dijo que tenía que esforzarme para valer? ¿Quién me convenció de que el dinero es peligroso? ¿Quién me hizo creer que lo fácil es sospechoso? Y mientras me hacía esas preguntas, el campo empezaba a moverse, como si una brújula enterrada en mi pecho comenzara a girar hacia otro norte. Y no fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Comencé a practicar algo que nunca me enseñaron: la seguridad vibracional, el arte de sentirme seguro en lo bueno, seguro en lo que siempre creí que era demasiado. Practicar la gratitud, no por obligación, sino porque mi alma empezaba a confiar en que podía recibir sin perder, en que podía brillar sin traicionar a nadie, en que podía tener dinero sin convertirme en lo que más temía. Y cuando eso se ancló, el imán se activó, y lo juro, las cosas comenzaron a llegar. Personas, ideas, rutas inesperadas. No porque yo las forzara, sino porque yo ya no era quien las bloqueaba. Porque por primera vez, mi alma estaba vibrando con lo que quería, no con lo que temía. Pensamientos que pagan. ¿Cómo programar la realidad con precisión cuántica? Todo lo que existe alguna vez fue pensamiento. Todo lo que tocas, todo lo que usas, todo lo que eres, alguna vez fue solo una idea flotando en la mente de alguien que se atrevió a sostenerla. No solo a pensarla, a sostenerla, a darle tanta fuerza, tanta emoción, tanta vida interna, que el universo no tuvo más opción que convertirla en forma, en realidad, en materia. Pero esto no es poesía barata, es física, es vibración, es una ley silenciosa que rige cada rincón de tu vida,
aunque no lo sepas. La realidad que estás viviendo ahora mismo fue programada por tus pensamientos, por los conscientes y por los que nunca te atreviste a mirar. Nikola Tesla decía que el cerebro humano no es solo un receptor, sino también un transmisor de energía, que enviamos y recibimos frecuencias, que nuestros pensamientos no son estáticos, son señales, señales que impactan un campo cuántico que responde, siempre responde, pero no responde a lo que dices, ni siquiera a lo que deseas. Responde a lo que sostienes, a lo que vibras con continuidad, a lo que piensas con emoción constante, con intensidad suficiente como para moldear el tejido invisible del tiempo. Y eso fue lo que no me enseñaron. Yo creía que pensar en positivo bastaba, que imaginar un poco era suficiente, que desear fuerte algo podía atraerlo. Pero la verdad me golpeó como un trueno en el pecho. Mis pensamientos eran dispersos, débiles, contradictorios. Quería abundancia, pero pensaba en deudas. Quería paz, pero visualizaba escenarios de caos cada noche antes de dormir. Quería recibir, pero me hablaba como si todo se me fuera a escapar. Y el universo, obediente como siempre, me devolvía exactamente eso. Pensar es crear, sí, pero solo si sabes cómo sostener el pensamiento, solo si sabes cómo convertirlo en una orden emocional, solo si tu mente deja de divagar y comienza a proyectar con precisión quirúrgica. Y eso es algo que se entrena. No te llega por intuición. No lo heredas. Lo forjas. La precisión cuántica no es magia, es coherencia. Es cuando el pensamiento, la emoción, la acción y la identidad dicen lo mismo. Cuando ya no hay ruido entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando tu mente ya no sabotea tu corazón y tu corazón deja de sabotear tu futuro. Ahí, en ese punto exacto, comienza a materializarse todo. Yo no lo sabía. Yo pasé años siendo mi propio error de programación, diciéndome que todo iba a estar bien, mientras imaginaba que todo se iba a romper, fingiendo certeza cuando por dentro vibraba miedo, haciendo afirmaciones por la mañana y dudando por la tarde. ¿Cómo podía funcionar así? ¿Cómo podía esperar que el campo respondiera a un código roto? Hasta que me rendí. Pero no como derrota. Me rendí como quien se cansa de mentirse. Y decidí reprogramarme. Empezar de nuevo. Con una mente virgen. Como si nunca hubiera aprendido nada. Como si cada pensamiento fuera una semilla sagrada que debía cuidar con devoción. Dejé de pensar por impulso. Empecé a observar lo que pensaba, a mirar con crudeza lo que se repetía dentro de mí cada hora, cada minuto, cada vez que no estaba ocupado en distraerme. Y fue duro, porque descubrí pensamientos que me odiaban, que me limitaban, que me castigaban. Y lo más brutal, era yo quien los repetía. Nadie me enseñó a pensar bien, solo me enseñaron a obedecer pensamientos ajenos. Y cuando por fin empecé a pensar con intención, el mundo se abrió. Pensar bien no es pensar bonito, es pensar claro, es saber qué quieres y construirlo dentro de ti con una disciplina que roza lo sagrado, porque un pensamiento claro, sostenido, vibrante, es más poderoso que 1000 esfuerzos desalineados. Programar la realidad no se hace desde la mente que duda, se hace desde la mente que decide. Desde ese estado de conciencia, donde ya no necesitas pruebas externas porque tú ya lo estás viendo dentro, ya lo estás sintiendo, ya lo estás agradeciendo antes de que llegue, porque sabes que llegó cuando lo pensaste desde tu alma y no desde tu carencia. Y ahí es donde me quebré, porque entendí que había pasado la vida deseando desde la herida, no desde la certeza, que mis pensamientos no eran comandos, eran gritos de desesperación disfrazados de metas, y que el universo, en su infinita perfección, no responde a lo que suplicas, responde a lo que sostienes en silencio, cuando nadie te escucha, cuando tú ya no dudas. El pensamiento es un arma, una herramienta, un portal, pero también puede ser una prisión si no lo sabes usar.
La mente es la raíz de tu creación o la jaula de tu destino. Y tú decides cada día, con cada pensamiento, a qué realidad te estás acercando o alejando. Porque piensas miles de veces al día, pero solo unos pocos pensamientos son los que repites con suficiente emoción como para programarte, y esos son los que están creando tu vida. Esos son los que están decidiendo cuánto dinero puedes tener, cuánto amor puedes recibir, cuánta plenitud puedes sostener sin sabotearla. Si algo me enseñó este camino, es que no somos lo que pensamos de vez en cuando. Somos lo que pensamos con intensidad todos los días. Por eso el trabajo real no es visualizar más, es pensar mejor, es pensar con intención. Es pensar como quien lanza un rayo láser hacia una nueva línea de tiempo y no se aparta hasta que la realidad se dobla. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia el pensamiento que más repites. Cámbialo desde la emoción, desde el cuerpo, desde la médula. Y no lo sueltes. No lo traiciones con miedo. No lo cuestiones con drama. No lo diluyas con dudas. Piensa como el creador que ya eres, como el ingeniero cuántico de tu propia existencia. Y hazlo con respeto, con claridad, con decisión. El rito del silencio. La riqueza. No llega al que ruega, sino al que domina el vacío. Vivimos en un mundo que nos obliga a hacer ruido, a hablar más, a mostrar más, a pedir más. Nos enseñaron que para tener, hay que suplicar, que para lograr, hay que gritar, que para ser vistos, hay que agitar los brazos frente a un cielo que supuestamente está muy ocupado como para mirarnos si no lo llamamos con fuerza. Nos dijeron que la riqueza llega a los insistentes, a los que no se cansan de tocar puertas, a los que mendigan oportunidades hasta que alguien les dice que sí. Pero no es verdad. Nunca lo fue. La riqueza, la verdadera riqueza, no llega al que ruega, llega al que domina el vacío, al que entiende el rito sagrado del silencio, porque hay un lugar donde todo se ordena, donde el alma recuerda, donde la energía se purifica. Ese lugar no es un templo ni un altar, es el silencio, un espacio invisible donde todo lo que eres se desnuda, donde ya no puedes fingir nada, donde tus miedos se sientan contigo, donde tus deseos dejan de actuar, donde tu mente por fin se calla. Y lo que queda, lo que verdaderamente queda, es tu frecuencia real. Durante mucho tiempo me resistí a estar en silencio. Me daba miedo. Porque el silencio no tiene filtros. El silencio no te deja escapar. Es un espejo sin adornos. En el ruido, puedes distraerte, puedes pretender. En el silencio, solo estás tú, tus pensamientos, tus heridas, tu vacío, tu alma reclamando presencia. Y eso asusta, pero también salva. Nikola Tesla pasaba horas en silencio. No como evasión, sino como conexión. Entendía que la mente humana es un transmisor, pero solo si está afinado. Y no puedes afinar tu alma en medio del ruido de un mundo que te exige urgencia. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia total. Es entrar al espacio entre pensamientos, entre emociones, entre el deseo y la ansiedad. Y ahí, justo ahí, es donde la riqueza empieza a moverse. No afuera, no en la cuenta del banco, no en la llamada que esperas. Se mueve dentro. Lo descubrí la primera vez que me senté en una habitación oscura sin música, sin celular, sin intención de meditar. Solo a estar. A ver qué pasaba si no hacía nada. A enfrentarme con eso que evitaba desde siempre, el vacío. Y lo que encontré fue devastador, porque mi mente me gritaba que estaba perdiendo el tiempo, que debía moverme, producir, actuar. Me juzgaba por quedarme quieto, por no aprovechar, por no avanzar. Pero había otra voz, más suave, más sabia, que me pedía lo contrario: quédate, respira, mira, calla, mira. Y cuando lo hice, algo se rompió. Algo dentro de mí colapsó. Era como si toda la tensión de años se deshiciera sin permiso. Como si las estructuras mentales que me sostenían se derritieran al no poder justificarse.
No tenía a quién convencer. No había nadie mirándome. Solo estaba yo, conmigo. Y entendí, con un dolor dulce, que jamás había estado conmigo así. Siempre había estado en función de algo, de alguien, del futuro, de la meta, de la validación, pero nunca simplemente estando. Ese día no vi luces ni escuché ángeles. No se abrió ninguna puerta mágica, pero algo más profundo sucedió. Dejé de huir, y en ese dejar de correr encontré una calma que no conocía, y desde esa calma, las ideas empezaron a llegar. Las respuestas, las certezas, las rutas que antes perseguía con ansiedad comenzaron a dibujarse solas. No porque hiciera más, porque era más presente, más real, más limpio. La riqueza es energía, y la energía no fluye en la confusión. No entra donde hay ruido desordenado. Necesita espacio, y ese espacio lo crea el silencio. El vacío no es carencia, es receptividad. Es el cuenco donde el universo vierte su abundancia. Pero nadie nos entrena para estar vacíos. Nos llenan de urgencia, de miedo, de estímulos. Nos hacen adictos al movimiento. Y la paradoja es cruel. Buscamos tanto la riqueza que vibramos en carencia. Rogamos tanto por luz que proyectamos sombra. Yo lo hice. Yo pedía ayuda a gritos. Me aferraba a técnicas. Me intoxicaba de información. Todo para no quedarme solo conmigo. Porque intuía que si lo hacía, tendría que reconocer la verdad más brutal, que no sabía recibir, que no sabía confiar, que no sabía parar, porque en mi interior tenía miedo de que si me detenía, el universo también lo haría. Pero no fue así, fue al revés. Cuando me detuve, todo empezó a moverse. No afuera, adentro. Mi vibración cambió. Y cuando cambia tu vibración, cambia tu reflejo. Sin esfuerzo, sin presión, solo por estar afinado con lo que ya eres, con lo que ya mereces, con lo que ya está disponible, pero que no entra si estás lleno de ruido. Por eso hoy te lo digo como una verdad que no puedo callar. Aprende a quedarte en silencio. Haz del vacío tu casa. No lo temas. No lo llenes con distracciones. Atrévete a entrar, a sentir, a respirar sin buscar nada, solo por existir. Porque ahí, justo ahí, es donde la abundancia se prepara, donde la mente se ordena, donde el alma se vuelve campo magnético. No te estoy pidiendo que medites como los monjes, te estoy pidiendo que te escuches como nunca antes, que apagues todo lo que te aleja de ti, que te regales unos minutos cada día para dejar de correr, dejar de pedir, dejar de fingir, solo estar, solo ser, solo vaciarte para que algo nuevo pueda entrar. Cuerpo sintonizado, dinero materializado. El dinero no te busca, te escanea. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y la frecuencia no vive en tu mente, vive en tu cuerpo. Tu cuerpo es tu antena, tu canal, tu código. Y si ese cuerpo está tenso, ansioso, contraído, el dinero no puede entrar. No porque no lo merezcas, sino porque no hay espacio donde alojarlo. Porque el dinero, como toda energía inteligente, no te busca, te escanea. No viene a ti por lo que haces, viene a ti por lo que eres cuando nadie te mira, por lo que vibras cuando respiras sin darte cuenta, por lo que sostiene tu sistema nervioso incluso cuando finges calma. A mí nadie me explicó esto. Me enseñaron a pensar en positivo, a planificar, a visualizar, pero nunca me dijeron que si mi cuerpo no sentía que estaba a salvo, nada de eso funcionaría. Me dijeron que la mente crea. Y sí, lo hace, pero el cuerpo lo sostiene. Y si tu cuerpo está programado para la supervivencia, si estás atrapado en estados constantes de miedo, urgencia o hiperalerta, tu frecuencia no es de abundancia, es de defensa. Y el universo no entrega riquezas a quien está vibrando como si la vida fuera una amenaza. Y yo vivía así, tenso, apurado, siempre con el pecho cerrado, el estómago contraído, la mandíbula apretada,
pensando en cómo manifestar, pero viviendo en modo guerra. No dormía bien. No respiraba profundo. No me detenía a sentirme. Solo quería más. Más dinero, más logros, más resultados. Y no entendía por qué nada se materializaba. Por qué todo se sentía tan lejos. Por qué parecía que mi vida estaba en pausa, mientras yo me esforzaba por avanzar. Hasta que entendí. El dinero no se impresiona con tu esfuerzo. No se conmueve por tus lágrimas. No responde a tu desesperación. El dinero es una frecuencia. Una vibración específica que solo puede anclarse en un cuerpo sintonizado. Y la sintonía es paz. Es seguridad interna. Es saber que ya eres suficiente. Que no tienes que probar nada. Que puedes caminar sin miedo porque confías en tu campo. Y ese estado no se piensa, se encarna. Nikola Tesla lo insinuó. Dijo que si quieres encontrar los secretos del universo, pienses en términos de frecuencia, vibración y energía. Y el cuerpo es el amplificador de esa energía. Es el filtro, el contenedor, el mensaje silencioso que el universo escanea antes de decidir si te entrega eso que pides. Porque puedes tener una mente brillante, pero si tu cuerpo está diciendo, no puedo, no estoy listo, no soy suficiente, esa será tu realidad. Yo lo viví. Cada vez que estaba por recibir algo grande, algo dentro de mí se tensaba. No lo decía en voz alta, pero mi cuerpo gritaba que no estaba preparado, que algo malo iba a pasar, que no iba a poder sostenerlo. Y entonces, lo que debía llegar, no llegaba. No porque no fuera posible, sino porque mi sistema lo rechazaba antes de que tocara la puerta. Y ese fue el trabajo más profundo. Dejar de manipular la realidad desde la mente y empezar a reprogramar mi cuerpo. Empecé a observar mis posturas, mis tensiones, mis gestos. Me pregunté, ¿qué está diciendo mi cuerpo sobre lo que creo merecer? ¿Qué está emitiendo cuando no estoy hablando? ¿Qué frecuencia estoy encarnando en mi día a día? Y descubrí que mi cuerpo seguía atrapado en versiones pasadas de mí, en experiencias no resueltas, en heridas que nunca lloré del todo. Y entendí que antes de materializar riqueza, tenía que vaciar el cuerpo de pobreza emocional, que tenía que enseñarle a mi sistema nervioso que estar bien no era peligroso, que descansar no era pérdida de tiempo, que recibir no era exponerse, que tener dinero no era morir traicionado por ello. Comencé a respirar más lento, a estirarme, a cuidar mis rutinas, a caminar con presencia, a tratar mi cuerpo como un templo sagrado, no como un esclavo que debía producir. Y con cada acto de amor corporal, algo en mí se empezó a alinear. La ansiedad bajó, la claridad llegó, y con ella, las oportunidades. Como si el dinero, al ver que mi cuerpo por fin se abría, pudiera entrar sin pelear. No fue magia, fue sintonía, fue coherencia, fue decirle al universo, ya no tengo miedo de sostener lo que quiero. Y eso cambió todo. Por eso hoy te lo digo con el alma en la mano. Deja de buscar resultados afuera si tu cuerpo sigue gritando que no puede. Deja de repetir afirmaciones si tu columna está encorvada de agotamiento. Deja de pedir dinero si tu estómago se aprieta cada vez que piensas en tenerlo. El dinero no escucha tus palabras, escucha tu biología, tu respiración, tu latido, tu capacidad de abrirte sin defensa. ¿Quieres manifestar abundancia? Aprende a habitar tu cuerpo como quien ya la tiene. Respira como si supieras que todo viene. Camina como si no hubiera apuro. Duerme como quien confía. Come como quien celebra. Siente como quien ya recibió. Porque solo cuando tu cuerpo se siente rico, el universo confirma que lo eres. No basta con pensar. No basta con querer. Hay que vibrar. Y para vibrar alto, hay que estar en casa, en paz, en ti. Porque el dinero no busca intensidad, busca estabilidad. Y la estabilidad no se actúa, se encarna. Transmuta tu herida en oro. El dolor mal usado es pobreza espiritual. Hay dolores que te quiebran y hay dolores que te funden.
pero solo unos pocos te forjan. La diferencia no está en el dolor, está en lo que haces con él. Hay heridas que se vuelven excusas, otras que se vuelven cadenas, y unas pocas que se vuelven fuego alquímico. El alma no se mide por cuánta luz emite, sino por cuánta oscuridad supo transformar. Por eso te digo esto sin rodeos. Si no transmutas tu herida, ella te transmutará a ti, y no hacia tu grandeza, sino hacia tu versión más rota, más pobre, más ausente. Porque el dolor no sanado no desaparece, se recicla, se vuelve sabotaje, se vuelve límite, se vuelve patrón. Y tú crees que es mala suerte, o karma, o genética, pero no. Es tu propia historia pidiendo redención, golpeando una y otra vez la misma puerta, hasta que decidas abrirla y mirar lo que nunca quisiste ver. Yo también creí que podía ignorar mis heridas, que bastaba con enfocarme en lo positivo, que el pasado era solo eso, pasado. Pero el cuerpo no olvida, la vibración no miente, y el universo, menos. Puedes decir que estás bien, puedes fingir que estás listo, puedes repetir 1000 afirmaciones. Pero si tu herida sigue sin procesar, sin comprender, sin rendirse, todo eso es espuma. Nada se sostiene, todo se cae. Y lo peor es que no se cae de golpe. Se cae en silencio. Se cae como se apaga una vela sin que nadie se dé cuenta. Así me pasó a mí. Perdía cosas que no entendía por qué perdía. Proyectos que morían antes de nacer. Relaciones que colapsaban en el momento exacto en que más me importaban. Dinero que se esfumaba sin lógica. Y debajo de todo eso, estaba ella. Mi herida. Esa parte mía que se sentía indigna. Que tenía miedo de recibir. Que se protegía destruyéndolo todo antes de que alguien más pudiera hacerlo primero. Nikola Tesla habló de la energía como un sistema de vibraciones que se atraen o se repelen. Y esa lógica aplica para tu herida. Una herida no transformada vibra en desconfianza. Y la desconfianza no atrae abundancia. Atrae caos, pobreza, repetición. Porque nadie te lo dice, pero el dolor también se vuelve identidad. Y cuando el dolor es tu casa, toda tu realidad se construye para protegerlo, no para liberarlo. Hasta que un día, algo te rompe por dentro. Y si eres valiente, si estás realmente listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir, te atreves a entrar en ella, a tocar tu herida sin juzgarla, a sentarte con tu pasado y dejar de pelear con él. Y ahí, en ese acto casi sagrado, empieza la transmutación. No es rápido, no es bonito, no es cómodo, es brutal, porque no solo duele lo que pasó, duele darte cuenta de cómo tú mismo has seguido replicando ese dolor todos estos años, de cómo has usado tu historia para no avanzar, de cómo has dejado que una versión herida de ti maneje el volante de tu vida mientras tú solo te justificabas. Pero cuando atraviesas eso, cuando sostienes el fuego sin huir, algo cambia, te limpias, te vuelves oro, literalmente, no desde la metáfora, desde la frecuencia. Empiezas a vibrar distinto, y lo que antes se alejaba, se acerca, lo que antes se rompía, se sostiene, lo que antes te dolía, se vuelve poder, tu herida se convierte en tu llave, porque cuando la trasciendes, se convierte en tu autoridad. Ya no te define, ahora te respalda, y el universo, que siempre estuvo mirando, lo reconoce, y por fin, te entrega lo que estaba reteniendo, no porque ahora sí lo merezcas, sino porque ahora sí puedes sostenerlo. Por eso te lo digo claro, tu riqueza no está en lo que buscas, está en lo que aún no has sanado. Y no hablo solo de dinero, hablo de expansión, de libertad, de plenitud. Si tu alma sigue amarrada al dolor, tu abundancia está en pausa. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuántos libros leas. El dolor mal usado es pobreza espiritual, y la pobreza espiritual crea pobreza material. Así de simple, así de brutal. La única salida es atravesarlo, no para revivirlo, sino para resignificarlo, para cambiar el mensaje que te dejó.
para decirle a esa versión herida, gracias por sobrevivir, pero ya no necesitas protegerme. Ahora soy yo quien se hace cargo, y desde ahí, el alma se libera, y la frecuencia cambia, y el campo cuántico responde. No te estoy hablando desde un pedestal, te hablo desde la cicatriz, desde un dolor que también me quebró y me volvió a armar, pieza por pieza, hasta que entendí que mi herida era la puerta, no el obstáculo, y que si caminaba con ella, no contra ella, todo lo demás vendría solo. Portales del alma. ¿Cómo acceder al campo donde todo ya es tuyo? Existe un lugar donde todo lo que anhelas ya existe. Un campo invisible que no está en el futuro, ni en la suerte, ni en las manos de alguien más. Está aquí, ahora, vibrando, esperando, justo detrás del velo de tus dudas. Ese campo no se conquista, se accede, y no con esfuerzo, sino con presencia, no con miedo, sino con apertura, no con la mente, sino con el alma. Ese campo, ese espacio donde todo ya es tuyo, no se encuentra afuera, se recuerda, y para recordarlo, hay que entrar por los portales del alma. Pero nadie me enseñó cómo. Nadie me explicó que el universo no opera en tiempo lineal, que no hay distancia entre tú y lo que sueñas. Hay frecuencia, que los deseos no se alcanzan, se permiten, que lo que tanto buscas no está lejos. Está detrás de una puerta interior que no se abre con llaves, sino con sintonía. Y ahí fue donde me perdí tanto tiempo, porque yo no sabía sintonizarme, solo sabía correr, perseguir, lograr, luchar. Y en ese intento por controlar la vida, cerré todos los portales que mi alma intentaba abrir. Pensaba que tenía que construirlo todo desde cero, que debía ganarme lo que deseaba, que la realidad respondía a mi esfuerzo. Pero el campo no responde a lo que haces, responde a lo que eres. Nikola Tesla hablaba de una frecuencia perfecta, una vibración capaz de conectar con las fuerzas más sutiles del universo. Él entendía algo que a la mayoría se le escapa, que somos antenas, que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras emociones, son llaves. Y si sabes girarlas con precisión, accedes a otras dimensiones de realidad. A ese campo donde lo imposible se vuelve tangible, donde el tiempo se dobla, donde el milagro no es excepción, sino regla. Pero para llegar ahí, no basta con querer, tienes que entrar limpio, ligero, sin máscaras. Y eso duele, porque los portales del alma no se abren cuando estás actuando, se abren cuando estás desnudo, cuando dejas de fingir, cuando sueltas el personaje y vuelves al centro, al origen, a ese punto exacto donde ya no te preguntas si lo mereces, porque lo sabes, lo sientes, lo recuerdas. Y yo lo olvidé muchas veces. Me traicioné, me desconecté, me volví esclavo de mis metas, de mis comparaciones, de mis urgencias. Y mientras más empujaba, más se cerraban las puertas. Hasta que un día, por cansancio, por rendición o por gracia divina, paré. Y en ese silencio, lo sentí. Fue una vibración suave, como un calor en el pecho, como una certeza sin palabras. No era una idea, era una presencia, era el campo, el portal. Y entendí que nunca se había ido. Yo me había ido de mí. Ahí supe que el portal no está en una técnica, está en un estado, en una frecuencia de alma que no puede mentir, que no busca, que no ruega, que solo recuerda. Y en ese recuerdo, el campo responde. Ese día no cambió mi realidad de golpe, cambió mi percepción, y desde ahí todo comenzó a alinearse, no porque hiciera más, sino porque ya no dudaba, porque ya no estaba vibrando desde la carencia, porque mi alma, por fin estaba de regreso. Los portales del alma no son metáforas, son códigos vibratorios, son instantes donde lo eterno toca lo humano, y si estás presente, si estás sintonizado, lo atraviesas, y al otro lado, no hay nada que alcanzar. Todo ya está ahí. El dinero, el amor, la idea, la paz, todo. Pero no puedes entrar cargado. No puedes entrar roto en tu fe, porque el campo no es un premio.
es un espejo, y solo refleja lo que ya eres internamente. Por eso hoy te digo esto con toda la crudeza que aprendí. Deja de buscar desde la herida. Deja de pedir como si te faltara algo. No entras al campo por merecimiento, entras por recuerdo, por identidad, por resonancia. Lo que deseas no llega cuando lo suplicas. Llega cuando lo reconoces como parte de ti, como algo que nunca estuvo afuera, solo dormido dentro. Y sé que cuesta. Cuesta confiar en lo invisible. Cuesta sostener la certeza sin pruebas. Cuesta vibrar como millonario cuando no sabes si mañana comerás. Pero ahí está la alquimia. Ahí está el portal. No se abre cuando todo mejora. Se abre cuando, en medio del caos, tú decides sintonizarte con la verdad de tu alma y no con la mentira de tus circunstancias. Acceder al campo donde todo ya es tuyo no es un acto de fe ciega, es un acto de presencia absoluta, es quedarte ahí, en ti, firme, incluso cuando todo afuera te dice que no puedes, y seguir sin temblar, sin pedir permiso, porque el alma no necesita permiso, solo necesita espacio, vibra alto, pero cobra más. El dinero es un espejo de tu autoestima energética. Mucho se habla de vibrar alto, de mantener la energía limpia, la mente positiva, el alma conectada. Pero nadie te dice esto, puedes vibrar alto y seguir siendo pobre. Si no te crees digno de cobrar, puedes meditar todos los días, agradecer cada mañana, visualizar con fervor, y aún así sabotear tu abundancia si tu autoestima energética está rota. Porque el dinero, ese recurso tan mal comprendido, no es un premio por ser bueno. Es un espejo exacto de cuánto valoras lo que eres, de cuánto estás dispuesto a sostener sin pedir perdón, de cuánta dignidad energética cargas en el pecho cuando dices, esto es lo que valgo. Y eso a mí me costó entenderlo, porque me enseñaron a dar, pero no a recibir, a ser humilde, pero no a valerme, a compartir, pero no a poner precio. Tenía miedo de parecer egoísta, arrogante, muy caro. Entonces vibraba alto, pero cobraba bajo. Pedía poco. Me conformaba. Y el universo simplemente me reflejaba esa contradicción. Porque sí, estaba alineado, pero con una versión de mí que no se creía suficiente. Nikola Tesla entendía las frecuencias como puertas, y cada emoción, cada creencia, tiene su propia clave de acceso. La autoestima no es una idea bonita, es una vibración sólida, densa, firme. Es la raíz que sostiene toda manifestación. Porque puedes tener 1000 talentos, pero si vibras como quien no los merece, no los vas a monetizar. El universo no paga por lo que haces, paga por lo que crees que vales cuando haces. Yo estuve ahí. Me pedían un precio, y dudaba. Me ofrecían una oportunidad, y decía, lo que tú digas. Sonreía mientras me tragaba el resentimiento de sentirme menos. Y ese resentimiento se acumulaba como una deuda interna, como una voz que me decía, ¿por qué siempre cobras menos de lo que das? ¿Por qué negocias tu valor como si fuera una limosna emocional? ¿Por qué tienes miedo de incomodar al decir, esto cuesta? Y un día me di cuenta. No era miedo al rechazo, era miedo a asumir mi grandeza. Porque si cobraba más, si me paraba firme, si me posicionaba como alguien valioso, ya no tendría excusas. Tendría que sostener esa imagen de mí que tanto decía que quería ser. Y eso asusta. Asusta más que el fracaso. Porque el éxito pone a prueba tu identidad. Así que empecé a trabajar en silencio. No en mi negocio, no en mi estrategia, en mi autoestima energética. Empecé a preguntarme cada día, ¿cuánto valoro lo que sé? ¿Cuánto respeto lo que he vivido? ¿Cuánta dignidad hay en mi forma de recibir? Y ahí descubrí que mi verdadero límite no era el dinero. Era la culpa de querer más, la culpa de destacarme, la culpa de decir no, de poner límites, de dejar de complacer. Y fue doloroso, porque tuve que mirar de frente a mi niño herido, a ese que aprendió que ser valioso era peligroso, que si pedía mucho lo iban a dejar,
que si brillaba demasiado, lo iban a atacar. Entonces lo escondí, y escondí conmigo el flujo de dinero. Porque el dinero no entra donde hay culpa. Entra donde hay certeza. Entra donde hay permiso. Por eso, si hoy estás vibrando alto pero sigues recibiendo poco, tal vez es hora de dejar de ser bueno y empezar a ser justo contigo. Tal vez es hora de dejar de mendigar emocionalmente y empezar a ocupar tu lugar. Porque sí, el universo es amor, pero también es orden. Y el orden requiere estructura, fuerza, voz. El universo no te da lo que sueñas, te da lo que reclamas sin miedo. Vibra alto, sí, pero cobra más. Porque si tu energía es medicina, si tu palabra transforma, si tu presencia construye, entonces tu precio debe honrar esa verdad, no por ambición, sino por coherencia. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y sé que no es fácil. Sé que al principio tiembla todo, que te juzgan, que pierdes clientes, amigos, aplausos. Pero lo que viene después, lo que llega cuando sostienes tu valor con el alma firme, eso no tiene precio. Es la paz de saber que estás alineado, que no te estás traicionando, que tu vibración no es solo luz, también es raíz. Hoy te hablo desde esa raíz, desde alguien que también vibró alto mientras se empobrecía por dentro. Desde alguien que entendió que el último paso de la manifestación es el cobro. Y no hablo solo de dinero, hablo de respeto, de reciprocidad, de decir, esto es lo que soy, y no me voy a esconder. Porque cuando cobras más, no solo elevas tu cuenta, elevas tu campo, tu linaje, tu historia. Le enseñas a tu alma que ya no va a pagar más por el error de sentirse pequeña. Vibra alto. Pero cobra como quien sabe que ya es oro, porque lo eres, porque siempre lo fuiste, y el universo te lo devolverá con intereses. Nada de lo que acabas de escuchar fue un accidente. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque tu alma lo pidió en silencio. Hay verdades que no se explican, se sienten, y este audiolibro solo fue una puerta, una grieta en tu realidad. Una voz que susurra lo que siempre has sabido. No te detengas aquí. Lo que estás buscando no está en solo un video. Está disperso, escondido entre palabras que solo entienden lo que sientes diferente. La lista de reproducción completa te está esperando, como un mapa que se revela paso a paso. Escúchala en orden o déjate guiar por tu intuición, pero hazlo con el corazón abierto, porque cuando tu alma empieza a despertar, ya no hay vuelta atrás.